Abran sus Biblias, mis hermanos, Gálatas 5, vamos a terminar el capítulo 5, los últimos 3 versículos, del 24 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos del 24 al 26. El mensaje de hoy se titula Los que son de Cristo. Y esta porción de la Escritura vamos a hablar de algunos rasgos de los que son de Cristo, valga la redundancia. El tema, los que son de Cristo, y el pasaje nos habla de algunos rasgos más significativos de aquellos que son del Señor. Leamos Gálatas 5, 24, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí oramos. Señor, en este momento te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, que quites de nuestras mentes, Dios mío, todo aquello que pueda distraernos, todo lo que pueda evitar que tu palabra cumpla el propósito en nuestras vidas también, Señor. Quita de nosotros toda confusión, toda tristeza, desánimo, Señor, lo que pudiese haber en nuestras vidas que estorbe, Señor, tu obra en nosotros. Ahora, Señor, delante de ti nos ponemos y nos disponemos también a oírte, a recibir tu palabra, tu consejo, tus exhortaciones, tus edificaciones, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú controlando todos nuestros pensamientos. Cautívalos, Dios mío, que todos ellos sean llevados a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener la mente de Cristo, queremos sentir, mi Dios, con la presencia de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos en esta noche. Y desde ya, Señor, yo pongo en tus manos las necesidades que mis hermanos puedan tener, porque también, Señor, nosotros queremos echar sobre ti toda nuestra ansiedad. Que seas tú supliendo, que seas tú, Señor, ayudándonos en cada uno de nuestros problemas, enfermedades, carencias, dificultades, temor, lo que sea que nos esté agobiando, Señor. Ponemos en tus manos hoy nuestras vidas y confiamos en que tú, Señor, nos darás paz, nos darás fuerzas, nos darás gozo, Señor, nos darás tu Espíritu. Gracias, mi Dios, en esta noche nos ponemos en tus manos y como siempre a ti te damos toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pablo ha hablado en los versículos previos a estos que hemos leído hoy acerca de las dos influencias que nosotros tenemos, los deseos de la carne y la obra del Espíritu. Decíamos en los mensajes anteriores que nosotros los creyentes tenemos ese conflicto entre la obra del Espíritu, el Espíritu queriéndonos guiar a las cosas que son agradables a Dios, y en contraparte los deseos de nuestra carne que están ahí luchando con con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y también había una lista ahí de algunas de las obras de la carne que son el resultado de dejarnos llevar. Hablábamos de algunos que tenían que ver con inmoralidad, como el adulterio, la fornicación, y hablábamos otros que tenían que ver con la idolatría, que era la hechicería y la idolatría, y había muchos que tenían que ver con las relaciones interpersonales. Hablaba de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y otros más. Todas esas cosas es contra las que nosotros estamos permanentemente luchando. Pero aquí viene lo interesante. Y aquellos que son hijos de Dios, ¿cómo libran esa vida, esa lucha que tienen frente a estas situaciones? El versículo 24, las primeras palabras nos dan la respuesta a esta situación. Dice Pablo, cuando habla de los deseos de la carne y la obra del Espíritu, él termina diciendo, pero los que son de Cristo, ¿qué hacen en ese conflicto que tienen? ¿Ceden finalmente a los deseos de la carne o son guiados por el Espíritu? ¿Qué dice el versículo 24? Los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea que un rasgo que distingue
a los hijos de Dios, a los cristianos, es que hemos crucificado a la carne. Y ya vamos a ver, porque alguien diría, hermano, pero si la Escritura dice, si Dios dice que hemos crucificado la carne, ¿cómo es que aún nosotros sentimos deseos de pecar? Es que se debe entender, y por eso esta parte la vamos a ampliar. Número uno, nosotros entendemos haber heredado en parte la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos seguido su ejemplo y nos parecemos a Él. ¿Qué hizo Jesús para venirnos a redimir a todos nosotros? ¿Qué fue lo que Él hizo para poder rescatarnos de la condenación? Vino y puso su vida para darnos a nosotros vida eterna. Es decir, que Cristo vino a poner su vida, fue crucificado, murió, resucitó al tercer día, y todo eso para darnos vida eterna. Y Él quiere y espera que nosotros sigamos su ejemplo. Quiero que vea conmigo, por favor, siempre ahí en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo ha mencionado de qué Cristo se les ha predicado a los Gálatas. Les dice en el 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, oiga esto, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿como qué dice? ¿Cómo se les presentó a los Gálatas Cristo? Como un Cristo crucificado. Pero ¿qué él quería decir eso de que Cristo había sido crucificado? El mensaje era, Cristo murió para darnos vida eterna. Es decir, el mensaje a las personas que aún no conocen es, Cristo murió por sus pecados, Cristo pagó por sus pecados para darle vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. Entonces ese es el mensaje que se le presenta, y junto a ese mensaje viene otro mensaje incluido, implícito, para los que creen en Él, para los que son de Cristo, y ese mensaje también está aquí en Gálatas. Vea en el capítulo 2, versículo 20. Es decir, entendemos que la obra de Cristo fue poner su vida, murió crucificado para pagar por nuestros pecados. ¿Qué espera Él de nosotros? Algo parecido. Dice Pablo, hablando de su entrega y rendición al Señor. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Él puso su vida, Él murió crucificado para darnos vida eterna, para salvarnos, para pagar nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Qué espera de nosotros? Que también nosotros crucifiquemos nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, y es de lo que habla ya en el capítulo 5, 24, cuando dice que los que son de Cristo han crucificado la carne, porque como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es el reto de todo creyente. Si Cristo murió por nosotros, ahora también nosotros tenemos que morir al mundo para Él. Vea en el capítulo 6 ahora conmigo, versículo 6, siempre en Gálatas 6, versículo 6, dice, perdón, no es el 6, el versículo 14 es, 6:14 es, mis hermanos. Hago la corrección ahí. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí plantea todo el apóstol Pablo en el versículo 14. Dice que de algo que él se gloría, ¿de qué dice que es? De la cruz de Cristo. Mire, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Y más adelante también lo vamos a relacionar con otra cosa. O sea, si algo dice usted, he logrado, no lo he logrado por mi propio esfuerzo o por mi mérito. ¿A qué se debe que yo pueda decir ahora que soy un hijo de Dios y que soy salvo? A mi esfuerzo, a mi sacrificio, a mi perseverancia. ¿A qué se debe? Se lo debo a Jesús. Por eso dice que si de algo me voy a gloriar, es de la cruz de Cristo. Por Él soy salvo, por Él soy su hijo, por Él soy justificado. Todo se lo debo al Señor. Entonces yo me glorío de la cruz de Cristo, y por ese sacrificio
también yo debo ser crucificado para el mundo y el mundo debe estar muerto para mí. Eso dice la continuación en el versículo. Porque por quien el mundo me es crucificado a mí, es decir, yo renuncio al mundo y yo al mundo. O sea, yo muero para el mundo y el mundo está muerto para mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Entonces los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que también murió, estuvo dispuesto a pagar con su vida para redimirnos, para darnos a usted la oportunidad de heredar el reino de Dios. Ahora viene la siguiente parte. ¿Qué es lo que los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos de haber crucificado con el Señor? Dice, han crucificado la carne con sus deseos. Y ahí es donde surge la pregunta: hermano, pero siendo cristianos aún tenemos deseos de pecar. Sí, la diferencia existe. Y vamos a leer por favor Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 21, para entender mejor esta situación. Romanos 7, 14, ahí Pablo nos describe un poco más detalladamente cuál es ese conflicto que nosotros mantenemos. Mientras estemos en este cuerpo mortal, en esta naturaleza humana, mantendremos este conflicto. Y Él por eso nos da la solución: andad en el Espíritu. Dice el versículo 14, 7:14 de Romanos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿cómo soy? Dice Pablo. Igual que usted y yo, somos carnales. Porque no me diga que usted, o sea, en usted hay una naturaleza espiritual, pero usted sigue habitando en un cuerpo carnal. Ahora, vendido al pecado. Y yo le pregunto, ¿y quién nos vendió al pecado a usted y a mí? ¿Quién nos vendió? Porque alguien nos vendió al pecado. ¿Quién nos vendió? Adán. Cuando él fue a tomar del fruto que Dios le dijo, no comerás de él, ese día él nos vendió a la condenación y al pecado. Ahí está en Romanos 5, del 12 en adelante esa explicación. Entonces Adán nos vendió al pecado. Y como nuestra naturaleza caída, el Señor lo que hace es que, dice la Biblia, le dijo a Jesús a Nicodemo que para entrar al reino de Dios, ¿qué le era necesario? Nacer de nuevo. Pero ¿cómo nacer de nuevo? ¿Entrar al vientre de su madre y volver a nacer? No, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Quiere decir, el agua significa el arrepentimiento, el bautismo, para que dé señal de arrepentimiento, y el nacimiento espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos una nueva vida espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero es espiritualmente volvemos a nacer. Entonces, eso es lo que ocurre cuando alguien nace de nuevo. Está en un cuerpo carnal, el cual está vendido al pecado. Pero, dice el 15, ahí en Romanos, pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué es buena la ley? Porque la ley se encarga de decirme a mí, no tenés que aborrecer a tu prójimo, porque yo no quisiera, pero hay momentos en que es inevitable. ¿O no le sucede a usted eso? Le hacen algo que le ofende, ¿y qué siente usted? Un gran gozo en su corazón. ¿Qué siente? Siente ira, enojo contra su prójimo. Pero viene Dios y le dice, no se ponga el sol sobre vuestro, airaos pero no. Entonces la ley me sirve para saber dónde están mis límites. Mi carne me dice, odia a ese desgraciado o a esa desgraciada, decirle 2 o 3 cosas, hacerle algo. Eso me dice la carne. Pero ¿por qué? Porque aunque soy un hijo de Dios y he nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en mí, hay una naturaleza carnal aún en este cuerpo. Ahí estamos, y esa es la lucha que tenemos. La diferencia, el Espíritu de Dios opera en nosotros y Él nos ayuda a luchar contra esas tentaciones, nos guía, nos orienta, nos da la fuerza para poder resistir la tentación. Dice entonces el 17, de manera, oiga esto, que ya no soy yo quien hace aquello. Cuando habla de aquello, ¿de qué está hablando?
en lo malo, ¿verdad? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, decía el 15. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que en usted y en mí aún mora una parte de la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza caída que heredamos de nuestro padre Adán, la cual dejaremos el día en que usted y yo partamos de esta tierra. Ahí sí se termina ese vínculo con esa naturaleza pecaminosa carnal. 18. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no mora en la carne? En la carne no mora el bien. ¿Y qué mora entonces en la carne? Las pasiones y los malos deseos. Por eso dice también, vamos a ver en el capítulo 8, que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es una naturaleza pecaminosa, caída, la que heredé de Adán. Por eso la Biblia dice que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo somos incapaces de hacer el bien. Incapaces. Dice Romanos también en el capítulo 3, versículo 10, donde dice que no hay ni uno bueno, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos somos malos, todos nos descarriamos. Entonces, el hacer el bien, ¿dónde se origina? Es la obra de Dios, justamente. Por eso dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es lo que hay entonces en nuestra carne todavía? Malos deseos. ¿Y cómo dice Pablo que se controlan esos malos deseos? Lo que estamos leyendo en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, la han sometido. ¿Y cómo se somete a la carne? ¿Cómo se logra eso? Ahí está la respuesta. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, la respuesta, la solución del cristiano para vivir esa lucha contra la carne es andar en el Espíritu. Y hablamos de eso. ¿Y cómo se hace para andar en el Espíritu? Orando. Esencialmente orando, hermano. Cuando vienen a nosotros las tentaciones y los malos deseos y los deseos de la carne afloran en nuestra naturaleza, lo que tenemos que hacer es orar y decirle: Señor, no me dejes caer en tentación. Y no, el Señor eso les dijo a sus discípulos: velad y orad, les dijo, para que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente para poder vencer los deseos de la carne? Andar en el Espíritu. Y para eso lo que tiene que hacer es orar, alimentarse de Dios, leer las Escrituras, meditar en ellas, más que leer, meditar en las Escrituras, adorar al Señor. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer para andar en el Espíritu y poder detener, frenar los deseos de la carne que Pablo dice están en nosotros, que ahí en nuestra carne no mora el bien. Quiero leer el versículo 22, ahí siempre de Romanos, donde estamos, 7:22. Mire: pero según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Yo sé que usted habrá experimentado esto. Usted, como hijo de Dios, cuando viene al templo, a la casa de Dios, usted se alegra y usted disfruta las alabanzas y usted disfruta la palabra y le gusta estar en la casa de Dios. Y usted le sirve a Dios con alegría y ofrenda con alegría y con amor, y usted hace todo lo que hace aquí en la casa de Dios y lo hace con alegría, con gusto. Usted se deleita en el Señor. Pero llega usted, hermana, a su casa y empieza su marido a gritarle. ¿Y qué hace usted? Se pone a cantar un corito, ¿sí? O se pone a recitar pasajes de la Biblia,
Hónrale es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Qué se pone a hacer si usted llega a la casa, o usted, hermano, llega a su casa de la iglesia, gozoso, contento, y su mujer le empieza a gritar? ¿Qué hace usted? Se pone a orar usted. ¿Qué hace? Es lógico que le sale a uno: bueno, y vos, desgraciada, ¿por qué me estás gritando? Y ay, venís de la iglesia. Sí, pero eso no significa que me vas a agarrar de tu pelo. Y empieza usted y va de la iglesia. ¿Cómo es eso? Pues es que el hombre interior se deleita en Dios. Pero ¿qué dicen los versículos previos? Que la carne está contaminada de pecado. Entonces la lucha es someter los deseos de la carne. Le digo esto, hermano, para que usted no vaya a pensar y no vaya usted a caer en la confusión de decir: yo quizás no soy cristiano, yo voy a la iglesia y a veces cuando salgo de la iglesia me enojo y hago cosas y digo cosas. No, Dios guarde, yo quizás no soy nada. Hermano, ese conflicto es algo que todos tenemos. Hasta el más espíritu fláutico o el más hipócrita los tiene. No sé si me entiende lo que le quiero decir. El más espíritu fláutico es aquel que es presumido, aquel que a usted y a mí nos quieren dar la apariencia que son los más espirituales de todo el universo, y que viven publicando cosas cristianas en el Facebook, y que andan con una vestimenta como los fariseos. Dice que sus filacterias la exhibían y todo, pero por dentro ¿cómo estaban? Llenos de odio, de envidias, de homicidios y de todas esas cosas. Entonces, hasta los más espiritufláuticos tienen ese conflicto. Entonces, el apóstol Pablo lo que dice es: la solución para ese problema de la carne es andar en el Espíritu. Crucifiquemos la carne. Si somos de Cristo, crucifiquemos la carne. ¿Y cómo se hace eso? Buscando la presencia de Dios. Esa sí es la respuesta, hermano. Yo no le voy a decir: mi hermano, fíjese que hemos conseguido unas pastillas aquí en la iglesia, que usted se las toma y va a andar en el Espíritu, y ya no va a pecar, y ya no va a sentir malos deseos, ni se va a enojar, ni va a ser... No, tómese 2 de estas al día y usted va a ser el mejor cristiano del mundo. No hemos encontrado ninguna receta como esa. La única es la que está en la Biblia, que dice que debemos buscar a Dios. La Biblia que dice, lo que la Escritura dice, que debemos humillarnos bajo la mano de Dios, buscar la presencia de Dios, y eso es lo único que nos va a ayudar a usted y a mí a mantener nuestra carne crucificada, sometida. Entonces, en nosotros aún existe esa naturaleza pecaminosa. No nos hemos despojado de ella por completo. Lo que Dios nos ha dado es el poder para tenerla sujeta, para poder decidir. ¿Sabe que sí hay diferencia entre el que es de Cristo y el que no es de Cristo? La diferencia es que los que son de Cristo sí pueden decirle no al pecado. Los que son de Cristo, esa es la diferencia. Usted y yo, antes de haber nacido de nuevo, no podíamos decir no. Todo el tiempo hacíamos lo que nuestra carne nos dictaba. Pero habiendo nacido de nuevo, descubrimos que era posible resistir los deseos de la carne, que era posible decir no, que era posible hacer lo correcto. Y esa es la diferencia, que los que estamos en Cristo hemos experimentado esa libertad. Es decir, ya los deseos de la carne no nos tienen esclavizados. Nosotros tenemos la libertad de escoger entre hacer lo correcto y no hacerlo. Vea conmigo lo que dice Isaías 10:27. Isaías 10:27 es un versículo profético que habla acerca de la libertad que experimentarán todos aquellos que creen en Dios. Hablando de la libertad que Cristo traería al mundo, porque dijo Jesús: yo he venido para dar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor. Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo, hablando de la venida de Jesucristo, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? ¿Y qué es la unción?
¿Qué es la unción? La unción del Espíritu, pero ¿qué es unción? La presencia de Dios. La palabra unción quiere decir cubrir. Cuando hablamos de ungir a alguien, hablamos de cubrirlo. Entonces la Biblia dice, la unción es la llenura de Dios en nuestra vida. Y la Biblia dice que el día en que usted y yo creímos en el Señor, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. También dice la Biblia que nosotros, si buscamos la presencia de Dios, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pablo escribió también a los Efesios diciéndole, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la unción, hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Y ahí dice que el yugo se va a podrir a causa de ¿qué? De la unción del Espíritu en nuestra vida. Entonces la solución, una vez más, es andar en el Espíritu. Y ahí es donde los creyentes experimentan la verdadera libertad a la que hemos sido llamados. Por eso es que dice que contra estas cosas ya no hay ley. Cuando usted y yo andamos en el Espíritu, no hay ley que nos pueda prohibir nada. Amar, hacer el bien, hacer lo correcto. No hay ninguna ley contra eso. Contra el fruto del Espíritu no hay ninguna ley. Usted y yo dejamos que el carácter de Cristo florezca en nuestra vida y no tenemos de qué preocuparnos. Y cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Eso, cuando nosotros vivimos de esa manera, no tenemos que preocuparnos. Y estaré haciendo lo correcto y me habré equivocado. Si yo estoy dejando que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida, no tengo de qué preocuparme. Contra esas cosas no hay ley. Volvamos al capítulo 5 de Gálatas. Estábamos en el versículo 24. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, si vivimos por el Espíritu, que el Señor nos ha dado vida por medio de su Espíritu, ¿qué tenemos que hacer también? Dice el 25, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es eso, hermano? Vivir por el Espíritu es vivir sujetos al Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios pide. Vivan sujetos al Espíritu de Dios. La razón de ser del cristiano, más bien el centro de todo en la vida del cristiano, es dejarse guiar por el Espíritu Santo, a donde Él nos quiera llevar, lo que Él quiera que hagamos. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré el Consolador. Este les va a guiar, les dijo, a toda la verdad. Él tomará de lo mío, dice, y os hará saber mis palabras y mi voluntad. El Espíritu de Dios en nosotros, hermano, es, no sé, quizás no sea correcta la comparación, pero es como un control remoto dentro de nosotros. A través de Él, Dios nos dice lo que debemos hacer. A través de Él, Dios nos guía por el buen camino. Andar en el Espíritu es la manifestación de la vida espiritual. No se trata de apariencias, se trata de dejarnos conducir por el Espíritu Santo y que el fruto de Él se manifieste en nosotros. No de apariencias, sino más bien nuestro carácter, hermano. Ahí, en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana, ahí cuando nuestro carácter refleja lo que somos, ahí sabemos si nosotros realmente andamos en el Espíritu o no. En nuestro diario vivir, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos. Eso refleja. Y no se trata de querer nosotros impresionar a la gente, porque al fin de cuentas, delante de quién vamos a ir a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho es delante de Dios. Aquí usted y yo podemos fingir cualquier cosa. Aquí nos podemos vestir como cristianos, podemos traer Biblia como cristianos, nos podemos saludar como cristianos, pero el interior nuestro, el único que lo conoce es Dios. Entonces, por eso le dije, no se trata de impresionar, se trata de que nuestros hechos cotidianos, nuestra vida, demuestre que nosotros andamos por el Espíritu y que reflejamos el carácter de Cristo, que hemos sujetado y que hemos vencido las pasiones y los deseos de la carne por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que es trascendental. No se trata solamente de asistir a la iglesia con una Biblia en la mano, se trata de pedirle constantemente al Señor que nos llene de su Espíritu. Esa es una oración que nosotros no debemos dejar de repetir todo el tiempo. Señor, lléneme de su Espíritu.
Yo quiero andar en el Espíritu y no me deje caer en la tentación. Vámonos al versículo 26. Pablo les dice, bueno, ya entendimos que los que son de Cristo han crucificado la carne, siguiendo el ejemplo de Jesús, que también murió crucificado. Y si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Hay un detalle ahí que omití. Quiero que vea Romanos capítulo 8. Con el tema de andar, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los creyentes. Oiga esto, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué, hermanos? ¿Cómo andan los cristianos? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu. Ahora, debemos entender una cosa. Los cristianos, decíamos el otro día, y a lo mejor esto a algunos les resulte difícil de creer, somos santos. Amén, hermanos. Usted y yo ya no somos pecadores, ¿verdad que no? ¿Qué somos usted y yo? Somos santos. La Biblia en repetidas veces dice a los santos. Los santos. Pablo le escribe no a los pecadores. ¿A quién le escribe? A los santos. Entonces, usted y yo somos los santos. Solo que el Señor nos enseña que los santos a veces se equivocan y a veces pecan. Pero somos santos, exactamente. La diferencia es que usted y yo no perseveramos en el pecado. No practicamos el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Hay un pasaje en la primera carta de Juan que dice que los que son de Cristo no practican el pecado, porque usted y yo no lo practicamos. Usted y yo somos santos, pero a veces nos equivocamos. Así es como son las cosas delante del Señor. Por eso dice que los que son de Cristo ahí no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted y yo cometemos un error, ¿qué hacemos en ese momento? Lo primero que sucede cuando usted y yo nos equivocamos, algo ahí dentro nos dice: fallaste, hiciste mal, te equivocaste. ¿Y qué hace usted inmediatamente? Tal vez no audiblemente, pero en su mente usted le dice al Señor: Señor, perdóneme por lo que acabo de pensar, por lo que acabo de hacer, por lo que acabo de decir o por lo que no hice, Señor. Usted se lo dice. Si usted es un hijo de Dios, siente ese dolor al pecar, se arrepiente y pide perdón. Si usted no es un hijo de Dios, no va a sentir nada. Ahí está. Entonces, por eso esa es la diferencia. Porque si alguien dice que los que son de Cristo ya nunca más se equivocan, estaría mintiendo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Váyase al versículo 9, siempre ahí en Romanos 8. Versículo 9. Mas vosotros, dice Pablo, acerca de los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Entonces, ¿cómo viven los hijos de Dios? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu. Por eso decía allá en el versículo 25: si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Nosotros los cristianos andamos por el Espíritu, hermano. Así vivimos. Por eso el Espíritu de Dios nos vive corrigiendo. Y por eso la Biblia dice: no te canses de la disciplina del Señor. Porque cuando usted como hijo de Dios se equivoque, ¿qué va a pasar? Usted lo sabe. Dios lo va a corregir. Más bien, Dios nos va a corregir. Dios nos va a castigar. Porque no nos vamos a condenar con el mundo. Entonces Dios nos va a castigar como hijos suyos que somos. Ahora sí, pasemos al versículo 26 de Gálatas 5. Dice el último versículo: no nos hagamos vanagloriosos. La palabra de donde se traduce vanaglorioso ahí se refiere a alguien que se gloría por algo de lo que no hay que gloriarse. Y yo les ponía el ejemplo ya del capítulo 6, versículo 14, siempre de Gálatas, donde Pablo dice: si de algo me voy a gloriar, es de la cruz de Cristo.
¿Cómo así? Porque hay gente, hermano, presumida. Hay gente que se cree que es mejor cristiano que otros. Y creen que eso lo han logrado gracias a su propio esfuerzo. Y recuerde que todo lo que usted y yo somos, se lo debemos a Él. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hermano, veámoslo bíblicamente. Bíblicamente, ¿quién ha sido el ser humano con el corazón más noble y más acorde a la voluntad de Dios? ¿Quién? ¿Sabe usted quién es? Bíblicamente se menciona que hay un hombre que es el que ha tenido el corazón más acorde a la voluntad de Dios. ¿Quién fue? David. ¿Está seguro? ¿Fue David? No, hago a un lado a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Humanamente, ¿es David el hombre que ha tenido el corazón más noble, conforme al corazón de Dios? ¿Sí? Así dice la Biblia, que David era un hombre conforme, así dice la Escritura, ese es el testimonio de las Escrituras. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David? Se acostó con la mujer de su amigo, la embarazó y para quedarse con ella, lo mató. Y ese era el conforme al corazón de Dios. ¿Qué piensa usted? Que sí, exactamente. Entonces, ¿qué le quiero decir? Usted viene aquí a presumir, no, yo soy el más recto, pero aún usted que se cree más recto seguramente se ha equivocado cientos de veces. Por eso es que ninguno de nosotros debe jactarse de nada. La Biblia dice, no nos hagamos vanagloriosos. Usted y yo tenemos que ser humildes, hermano. Hacer nuestro esfuerzo. Mire, cuando venga a la casa de Dios, usted igual que aquel publicano en el templo. El publicano y el fariseo en el templo, ¿se recuerda? ¿Cómo oraba el fariseo? Te doy gracias porque no soy como todo esto de la Peniel. Pecadores. Señor, te doy gracias. Hay gente que así viene a orar aquí. Te doy gracias porque no soy como esta chusma. Porque ellos se creen que son. No nos hagamos vanagloriosos. Entonces, ¿qué decía el fariseo? Te doy gracias porque no soy, aún Señor, porque no soy como este publicano, dijo. ¿Verdad? Ayuno no sé qué, doy mi diezmo, etcétera. Y empezaba él a vanagloriarse. Y el ejemplo dice, porque aquí de lo que habla esa parábola es del resultado de la oración, la actitud frente a Dios. Viene el otro, el publicano, en el templo, ¿qué hizo? ¿Cómo era su oración? Sencilla. Sé propicio a mí, pecador. ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué estaba diciendo el publicano? Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que te fallo y te amo, Señor, pero me equivoco. Te pido que me perdone. Eso es lo que estaba diciendo el publicano. Dice la Biblia que uno regresó a su casa justificado. ¿Quién de ellos dos fue? ¿El presumido o el que fue humilde y sincero con Dios? ¿Quién regresó justificado? Aprendamos nosotros también y no nos hagamos vanagloriosos. Si algo Dios hace en nuestra vida, si el Señor por su misericordia pone en nosotros el querer como el hacer y el fruto de su espíritu se manifiesta en nuestra vida, no nos volvamos unos presumidos espirituales. No se vuelva usted un creído que porque ya dejó de pecar como otros pecaban, ya usted se cree perfecto. Sí, porque yo digo, dejó de pecar como otros, porque algunos de nosotros hemos dejado algunos vicios. Dejamos de fumar, dejamos de tomar, dejamos de apostar, qué sé yo, dejamos algunos vicios, pero se nos han quedado otros. Somos vanagloriosos, somos metidos. Sí, porque andamos criticando a todo el mundo, menos a nosotros. Entonces tenemos algunos defectos, no somos perfectos, entonces no seamos vanagloriosos. Si Dios ha hecho algo en nuestra vida, seamos humildes.
Por eso dice, si ustedes viven por el Espíritu, andan en el Espíritu y no se hagan vanagloriosos, dice el versículo 26, irritándonos unos. O sea, cuando hay alguien presumido entre el cuerpo de Cristo, ¿qué provoca eso? ¿Qué provoca eso? Hermano, usted ve a venir aquí uno de esos que se creen que son mejores que los demás. ¿Qué siente usted contra esa persona? Dígame la verdad, no mienta. ¿Qué siente? Cae mal, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué provoca en el cuerpo de Cristo? Allí dice, mire, irritándonos unos, es que los presumidos caen mal y hacen pecar a los otros. Porque dice, no, hombre, ¿y este qué se cree? Hombre, si este es peor que yo. ¿Y qué se cree? Pues? Y ya lo hacen pecar a uno. Entonces, por eso es que cada uno, dice la Biblia, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que en otras palabras seamos humildes. Si Dios por su misericordia está haciendo la obra en nosotros, no nos creamos mejores que los demás. Démosle gracias a Dios y sigamos viviendo una vida en el Espíritu. Conclusiones del mensaje de esta noche, mis hermanos. Número 1. A pesar de que usted y yo hemos sido librados del poder del pecado, todavía podemos pecar. Es decir, todavía cometemos errores. Aunque ya fuimos libres, porque el Señor dice que Él ya nos liberó. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no vamos a ser condenados. Las consecuencias eternas del pecado ya no tienen ninguna trascendencia en nuestra vida. Pero aún así, fallamos y nos equivocamos. Lo que no tenemos que hacer es dejarnos dominar por el pecado. Número 2. La única forma de vencer las pasiones y los deseos de la carne es andar en el Espíritu. No hay otro. No hay fórmulas mágicas, no hay píldoras, no hay medicamentos, nada. Solamente andar en el Espíritu. Y para eso hay que orar, hay que buscar de la presencia de Dios. Venir al templo es clave en este tema. Venir a la casa de Dios es clave para andar en el Espíritu. Y lo tercero es, solo el fruto del Espíritu puede echar de nosotros las obras de la carne. Cuando decimos el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando el fruto se manifiesta en nuestra vida, entonces las obras de la carne desaparecen. Si usted y yo queremos ser agradables a Dios, debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Oremos. Señor mi Dios, gracias te damos.